Yesterday morning at 2:41 a.m. Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. El pasado mayo se cumplieron 80 años desde que Winston Churchill, el primer ministro británico, anunció así la victoria de Europa sobre los nazis y el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente. Fue por eso que en Hoy en el País publicamos el episodio que vas a escuchar hoy. Es 6 de agosto y se cumplen exactamente 80 años desde que Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Queríamos volver a escucharlo por eso. Poco después de aquella destrucción total, el país se rindió y terminó la Segunda Guerra Mundial. Todos los supervivientes del gran conflicto del siglo XX son ya muy ancianos. Empieza a no quedar gente que recuerde aquello en primera persona, en un momento en el que además las alianzas que definieron el mundo moderno se tambalean. Te dejo con el episodio 80 años. ¿Cómo seguiremos contando la Segunda Guerra Mundial? Alemania se ha rendido. La victoria será proclamada hoy a las 15 horas en las capitales aliadas. Ese fue el titular de portada del diario francés Le Figaro el 8 de mayo de 1945. Es el día que se considera como el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, justo 9 días después del suicidio de Adolf Hitler. Lejos del continente, todavía continuaría unos meses, hasta después del ataque nuclear de Estados Unidos a Japón en agosto de aquel año. Hola, Marc. Hola, Ana. Marc Bassets, te he llamado porque has sido corresponsal del País en 2 países clave en esta efeméride. En Francia, hasta hace unos meses, y ahora estás en Alemania. Este día, el 8 de mayo, se va a celebrar también en otros países, como Reino Unido, también en Rusia, que ya tiene todo preparado en la Plaza Roja de Moscú para el desfile militar. Pero los 2 países en los que tú has trabajado son 2 países clave en el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí, Ana, y son países además que durante estos 80 años han representado modelos distintos de memoria, maneras distintas de enfocar el recuerdo y el estudio de esta historia, de la historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó. Para Francia, aquello fue una victoria. Francia estuvo en el lado, o se situó en el lado de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Para Alemania nazi fue una derrota. ¿Hay algún cálculo o censo de cuántos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial pueden todavía contar aquello en primera persona? Bueno, habría que mirar en los datos demográficos las personas, podríamos decir, mayores de 80 años, ¿no? que todavía viven y que de una manera u otra en Europa fueron testimonios siendo muy, muy niños o un poco mayores. He buscado un poco y por ejemplo, en Alemania hay unos 6 millones de personas, solo en Alemania, 6 millones de personas que tienen más de 80 años. De más de 100 años, que tuviesen 20 años, es decir, ya estuviesen entrando a la edad adulta durante los años del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, hay unas 20.000 personas en Alemania. Si miramos a los judíos supervivientes del Holocausto, donde la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos, pues los datos más recientes, que son de la organización Claims Conference, dicen que hay 245.000 judíos supervivientes del Holocausto y que viven en 90 países, el 49% en Israel, el 18% en la Europa Occidental, el 16% en Estados Unidos y el 12% en países de la antigua Unión Soviética. El año pasado estuve en las celebraciones o conmemoraciones, mejor dicho, del desembarco en Normandía, se cumplían 80 años, y asistieron ahí unos 200 veteranos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá, que habían participado. Cada vez quedan menos. En abril del 2020, en plena pandemia, y a causa del coronavirus, murió un hombre que se llamaba Rafael Gómez Nieto y fue el último superviviente de la 9. La 9 es la compañía de soldados republicanos españoles que fueron la avanzadilla que en el verano del 1944 participaron en la liberación de París. The biggest, most amphibious part of the war
we would make history that day. Fíjate, estamos escuchando en una entrevista para Reuters a uno de los veteranos estadounidenses que participaron en las celebraciones a las que fuiste de los 80 años del desembarco de Normandía. Es Fred Ayton y era ya muy, muy mayor. Es decir, que va a pasar como con la Guerra Civil Española en breve, ¿no? Que prácticamente todas las personas que la vivieron han fallecido ya y que las generaciones más jóvenes van a escuchar lo de la guerra como algo mucho más lejano. Sí, Ana, al morir los últimos supervivientes, los testimonios directos de aquellos hechos, desaparece la memoria, desaparece lo que algunos historiadores llaman la transmisión directa. Ya no habrá personas a quien alguien les haya contado lo que pasó porque esta persona que lo cuenta estuvo. Lo que es memoria todavía, lo que es memoria viva, pasará definitivamente a ser historia para los libros y para los museos. Justamente citas los libros, los museos, la cultura. Esa es una manera de recordar, aunque ya no queden supervivientes. Mi compañera Belén Remacha estuvo charlando de eso precisamente con Guillermo Altares, que es el redactor jefe de Cultura del País, porque él tiene una lista larga, es un tema que le apasiona. Hay un libro de Antoni Víbor que se llama La Segunda Guerra Mundial, que recopila toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Víbor es el gran historiador militar de nuestro tiempo, es un libro largo, pero para entender cómo llegamos hasta ahí es un libro muy útil. Si alguien quisiese saber solo sobre esos días del final del Tercer Reich, hay un libro de un periodista historiador alemán que se llama Volker Ullrich, 8 días de mayo de la muerte de Hitler al final del Tercer Reich. Y si todavía quiere alguien entrar más en el detalle, le recomendaría, porque está disponible en Filmin y yo la acabo de volver a ver, que es la película El hundimiento, sobre el suicidio de Hitler en el búnker, que sigue siendo un peliculón. Sigue habiendo novedades, sigue habiendo cosas relativamente poco estudiadas. Por ejemplo, acaba de salir otro libro también muy, muy gordo de un profesor francés que se llama Olivier Dieborca, Historia total de la Segunda Guerra Mundial, y ahí plantea cómo la idea de superioridad racial, de que unos seres humanos son superiores a otros y por lo tanto tienen derecho sobre su vida y sobre su muerte, fue algo que marcó la Segunda Guerra Mundial de una manera brutal, en la que no solo participaron los nazis, sino muchos otros países que entraron en guerra. El Holocausto fue un crimen colectivo. Evidentemente lo ejecutaron los nazis, pero no estuvieron solos. Recuerdo que entrevisté hace muchos años en Budapest a una superviviente del Holocausto que se llamaba Agnes Heller, que luego fue una gran filósofa, que luego sobrevivió al comunismo y se exilió. Ella sobrevivió al gueto de Budapest. Y cuando le pregunté sobre ese tema, me dijo, pero si aquí vino Aldo Hillman con 2 SS, esto lo hicieron los húngaros. Y, por ejemplo, eso es un tema sobre el que se está empezando a reflexionar, que obliga a muchos países a mirar su pasado de una manera desagradable, porque países que han construido... Marc, ¿tú qué lecturas me recomiendas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre el Día de la Victoria? Bueno, es larga la lista, inagotable, ¿no? Pero te citaré un par de libros que estoy leyendo y que he leído estos días. Uno es de Antoni Víbor, ¿no? El historiador militar que citaba Guillermo, y es un libro específico sobre la caída de Berlín. Berlín, la caída en 1945. Es magnífico, además de ser un gran historiador, Víbor es un gran escritor. Luego otro libro también traducido al español, que es Una mujer en Berlín, se publicó anónimamente, aunque luego se supo que la autora era una periodista que se llamaba Marta Hillers, y es un diario escrito por una mujer en Berlín entre el 20 de abril del 45 y el 22 de junio del 45, es decir, cuando cae el nazismo y el Ejército Rojo entra en Berlín, y es un testimonio en primera persona terrible, ¿no? de la ciudad y sobre todo la violencia y las violaciones masivas de mujeres que perpetraron muchos soldados rusos. Y luego hay otro libro que no está traducido, pero que a mí me fascina, que es de un autor alemán que se llama Walter Kempowski, y el libro se titula en alemán Das Echolot, que quiere decir el sonar, ¿no? El instrumento que se utiliza para detectar objetos submarinos. Este libro que hizo Walter Kempowski no escribió ni una línea del libro. Recopiló testimonios de diarios, de libros, de discursos de cada día a día del año 45. Es como una especie de obra coral colectiva que da una visión y una presencia viva de lo que fue aquel momento en la historia de Europa y de Alemania.
Ahí queda reflejada la memoria, pero ¿y cómo es el relato oficial? Antes me hablabas de esos modelos de historia, de esos modelos de memoria. Vamos a compararlos, empezando por Francia, si te parece, porque cualquiera que conozca Francia sabe que la Segunda, también la Primera Guerra Mundial, está muy presente en el día a día, ¿no? En cada pueblo casi hay un monumento a los caídos, celebran no solo los aniversarios redondos, como este 2025, sino que cada 8 de mayo se celebra en los Campos Elíseos de París una conmemoración. Esto, por ejemplo, que escuchamos es ese homenaje de 2023. También celebran, Marc, el desembarco de Normandía, como contabas antes, la liberación de París. Es un modelo que resalta el orgullo, el francés. Durante muchas décadas en los años inmediatos después del 45 y las décadas siguientes, Francia construyó un relato heroico y mítico de la guerra. Francia había ganado la guerra. Francia había resistido ante la ocupación nazi. El régimen de Vichy, el régimen colaboracionista del mariscal Pétain, no era Francia. Y este fue el relato predominante durante muchas décadas. Luego hubo investigaciones de historiadores que evidenciaron que las cosas no habían sido exactamente así. Pero hay un momento clave que fue el año 95, cuando el entonces presidente Jacques Chirac hizo un discurso sobre el papel de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y el papel de Francia en la deportación y exterminio de los judíos, que marcó un momento y un punto de inflexión en este enfoque, esta aproximación de la historia. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Chirac, con este discurso, reconoció por primera vez de manera oficial la responsabilidad del Estado francés, de Francia, en la deportación de los judíos y en el Holocausto. Ya no era el régimen de Vichy, que, según el relato anterior, no era Francia, no, era Francia, y eran franceses que también habían participado en el Holocausto. Ahora me sigues contando, Marc. Enseguida volvemos. Marc Bassets, me estabas hablando de los dos modelos europeos de memoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Me has contado el de Francia y te faltaba el de Alemania, el del país donde eres corresponsal ahora. Claro, Alemania es un caso muy distinto porque es el país de los perpetradores del Holocausto, de la Shoah, y también el país que inició la Segunda Guerra Mundial, y el país de Hitler y del nacionalsocialismo, y el país derrotado, además, que capituló en esta fecha del 8 de mayo del año 45. Alemania tardó tiempo en asumir la responsabilidad y en afrontar los crímenes de su historia, pero con el paso de los años, y sobre todo a partir de los años 60, lo acabó haciendo de una manera que se ha considerado ejemplar en todo el mundo y en Europa. Ningún país ha estudiado de manera tan profunda y seria los crímenes de su historia. Ningún país ha asumido de esta manera la responsabilidad por estos crímenes como ha hecho Alemania, ¿no? Y bueno, desde la educación, donde los niños o las escuelas visitan los campos de concentración y aprenden esta historia y estos crímenes perpetrados por sus antepasados, en muchos casos por sus abuelos. Y esta historia define en muchos aspectos la Alemania actual, la Alemania que se fundó prácticamente de cero después de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal. Y en esta evolución, por ejemplo, hace 40 años hubo un discurso también. Richard von Weizsäcker, que era el presidente federal en aquel momento, Weizsäcker dijo que el 8 de mayo del 1945 no solo fue para Alemania una derrota, también fue una liberación. Es decir, estaba diciendo que los países que derrotaron a Alemania, los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados occidentales, también ayudaron a liberar a Alemania y a los alemanes del nazismo. Y 20 años después, en el 2005, se inauguró en Berlín el monumento a los judíos asesinados en Europa, a las víctimas del Holocausto. Este monumento tiene un significado muy
muy especial y es muy importante para entender la relación de Alemania con su historia. Ningún otro país en el mundo ha construido en el centro de su capital, porque este monumento está verdaderamente en el centro mismo de Berlín, un monumento dedicado a las víctimas de los crímenes cometidos por este propio país. Y sin embargo, fíjate, ahora en 2025, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de ultraderecha, Alternativa para Alemania, ha quedado segunda fuerza en unas elecciones. ¿Cómo se explica esto, Marc? Bueno, se explica por motivos políticos y sociales que no tienen nada que ver con la historia. Pero también es verdad que es un partido que tiene otra visión de la historia. Por ejemplo, hay dirigentes de Alternativa para Alemania que dicen de alguna manera que hay que dejar de obsesionarse tanto con Hitler, con el nazismo y con la Segunda Guerra Mundial, y que la historia de Alemania es mucho más que eso y tiene grandes páginas gloriosas que habría que recordar también y dejarse de focalizar y obsesionar con estos 12 años de nazismo. ¿Hasta qué punto el éxito de un partido como Alternativa por Alemania evidencia un fallo en el trabajo de memoria histórica? Esto es para debatir. El otro día estaba conversando con un historiador muy interesante alemán que se llama Perleo, y él me decía que tampoco hay que depositar tantas esperanzas en el estudio de la historia y en la memoria histórica y en la educación sobre el pasado y sobre los crímenes pasados que puede haber cometido un país. Es decir, no es la solución para todo, ni es el antídoto, ni la vacuna contra la repetición de la historia. La historia se escribe en tercera persona y su objetivo es transmitir conocimientos fácticos sobre el pasado. La memoria, en cambio, solo puede contarse en primera persona, ya sea singular o plural. Y no es puramente objetiva ni estrictamente descriptiva, sino que nos interpela, nos insta a actuar. La diferencia fundamental es, por tanto, que mientras la historia trata realmente del pasado, el recuerdo en realidad se orienta hacia el presente y el futuro. Y esa es también la razón por la que es posible recordar y, sin embargo, olvidar. Estos meses se cumplen 80 años de muchas cosas. Una de ellas es la liberación del campo de concentración de Buchenwald. Esto que escuchamos es un fragmento del discurso que iba a pronunciar el filósofo israelo-alemán Omri Böhm por la conmemoración de esa liberación en Alemania. Un discurso que fue cancelado por las presiones de la embajada israelí en Berlín. El discurso, por cierto, se puede leer íntegro, lo publicamos en El País el 12 de abril. En otras palabras, lo contrario del olvido no es solo conocer el pasado, sino también acatar en el futuro las obligaciones que nos impone dicho pasado. Marc, Böhm justo hacía la distinción de la que me hablabas al principio entre historia y memoria. La embajada de Israel en Berlín vetó el discurso del filósofo Omri Böhm en Buchenwald por las críticas de este filósofo al gobierno de Netanyahu, a su política y a la guerra en Gaza, y la acusaba de minimizar el holocausto, lo cual no es cierto. Omri Böhm es descendiente de supervivientes del holocausto. Este filósofo hablaba de la importancia de no olvidar, pero sobre todo se preguntaba qué significa el nunca más, que es esta palabra es preceptiva y que ha marcado la Alemania moderna. Nunca más. ¿Qué significa nunca más? La afirmación nunca más solo es válida en su acepción universal, y solo así podrá estar a la altura de su formulación particular. Sobre todo porque un mundo en el que los judíos sean los únicos en sustraerse a la guerra de exterminio que sufrieron en el pasado será un mundo en el que no estarán a salvo de otras guerras de exterminio. Böhm decía que hay un nunca más que significa nunca más crímenes como este a los judíos, pero hay otro nunca más que lo amplía y dice nunca más crímenes, persecuciones de cualquier tipo contra cualquier minoría. En el contexto del conflicto en Oriente Medio, primero del ataque de Hamas de 2023 contra Israel y después de la respuesta de Israel con la guerra en Gaza, esta cuestión ha adquirido está muy candente y provoca una enorme polémica. El discurso de Omri Böhm sucede en este contexto y a la vez muestra cómo en Alemania la historia y la memoria
histórica están, podríamos decir, bajo tensión. Está en una posición incómoda Alemania en esta celebración, teniendo en cuenta que se produce a la vez que la masacre de Israel. Bueno, para Alemania, debido precisamente a esta memoria histórica, debido a que Alemania ha ido tan lejos al asumir sus responsabilidades, algunos dirán incluso su culpa, ha sido tan seria y tan profunda que Alemania siente un deber especial hacia el Estado de Israel. Angela Merkel, la ex canciller, dijo hace unos años que para Alemania, Israel es una razón de Estado. La crítica que se hace a Alemania actualmente y que es especialmente más aguda desde el año 2023, desde que empieza la guerra en Gaza, desde el ataque de Hamas y luego la guerra en Gaza, es que este compromiso ha llevado a Alemania a evitar las críticas al gobierno actual de Israel, al gobierno de Netanyahu, y a cancelar o a vetar o a silenciar a voces muy críticas con el gobierno de Israel, debido a esta razón de Estado y, en el fondo, debido a la memoria histórica y al trabajo de memoria que ha hecho Alemania. La historia común de Occidente la marcó la Segunda Guerra Mundial y también marcó una alianza crucial entre Estados Unidos y Europa. Aprovechando que fuiste también corresponsal en Washington, Marc, ¿cómo ha cambiado ese relato también, no? Sí, ha cambiado enormemente desde en los últimos años y sobre todo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado enero. La Guerra Mundial marca la victoria de los aliados contra el nazismo y la derrota del nazismo, y marca el inicio de la Guerra Fría, porque los aliados son la Unión Soviética de Stalin, otro tirano sanguinario como Hitler, y de las democracias occidentales. Pero ahora hay una crisis entre estas democracias, y la gran paradoja es que cuando se cumplen 80 años del fin de la Guerra Mundial, el líder, lo que antes se llamaba el líder del mundo libre, es Donald Trump, y es un líder, entre comillas, del mundo libre que busca la alianza con el líder de una Rusia bastante nostálgica de esta época stalinista como es Vladimir Putin. Y ese es el contexto geopolítico actual, por supuesto también la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Y a partir de ahora qué, Marc? ¿Va a seguir siendo la Segunda Guerra Mundial uno de los grandes temas de debate de las próximas décadas, de nuestros nietos? Yo creo que sí, Ana, porque de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo lo que aquello supuso define la identidad de muchos países y los valores por los que se definen o a los que aspiran o a los que aspiramos las democracias. Y no tengo ninguna duda de que cuando se cumplan 100 años se va a conmemorar y se va a estudiar y se van a descubrir todavía nuevos aspectos que están por explorar. Pero al mismo tiempo yo observo que hay una cierta fatiga de la historia y de las conmemoraciones. Me acuerdo de una frase que leí hace unos años del filósofo francés Paul Ricoeur, que se ocupó mucho de esas cuestiones. Decía Ricoeur, y abro comillas, «Me perturba el espectáculo inquietante que ofrece el exceso de memoria por aquí, el exceso de olvido por allá, por no hablar de la influencia de las conmemoraciones y de los abusos de la memoria y del olvido». Gracias, Marc. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.